Bueno, mis hermanos, ahora sí vamos para el libro de Números. El pastor Samuel predicó hace 8 días sobre el libro de Números. ¿Se acuerdan, hermano, en qué predicó el pastor Samuel? Sobre la burrita, Sobre la burrita de Balaán, ¿cierto? Sobre el asno, sobre la burra de Balaán. El pastor y yo no nos pusimos de acuerdo para yo también traer un mensaje sobre el libro de Números. Yo no sabía que él iba a predicar de Números y él no sabía que yo iba a predicar de Números. Entonces vamos a leer Números capítulo 21. Él predicó sobre Números capítulo 22. Y yo quiero que hoy vamos a la palabra con el capítulo 21 de Números. Y dice así el título: el rey de Arad ataca a Israel. Y luego viene otro título que dice la serpiente de bronce. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros, o sea, tomó prisioneros de Israel, ¿no? Gente de Israel. Entonces Israel hizo voto al Eterno y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Eterno escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra el Eterno y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti. Ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Eterno dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén y amén. Qué historia tan interesante, ¿no, hermanos? Qué bonita historia. Y vamos a mirar cuántas cosas hay acá para que nosotros las tomemos hoy. Entonces, lo primero es hacer una pregunta: ¿hacia dónde se dirigía Israel? ¿Hacia dónde se dirigía? Hacia Canaán. Ya oré, pastor. Pastor quiere que yo vuelva a orar. Ya oramos, ¿cierto? Usted con Juan capítulo, con Mateo capítulo 12. Pastor dice que orar, entonces ya oré, mi amor. Esa era la oración para iniciar. Señor, añada bendición a su palabra en el nombre de Yeshua. Bien, entonces, ¿hacia dónde se dirigía? Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguev, oyó que venía Israel. ¿Para dónde iba Israel? Para Canaán, ¿cierto? El rey cananeo. Entonces, ¿para dónde iba Israel? Para Canaán. O sea, Israel iba ¿para dónde? Para la tierra prometida, que el Señor les prometió, Canaán. Bien. ¿Por qué el rey Arad, otra pregunta, ataca a Israel? ¿Por qué este rey lo ataca? Porque dice que cuando oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. ¿Por qué este rey ataca a Israel cuando ve que viene, si Israel ni siquiera los estaba atacando? Hay razones, hermanos, porque Israel se había vuelto temible, como lo dijo hace 8 días el pastor Samuel. ¿Sí? Israel se había vuelto temible para las naciones. Las naciones escuchaban acerca de cómo Israel despojó a los egipcios. Allí esa noche, cuando hubo la muerte de los primogénitos, que dijeron: salgan de aquí, y los echaron prácticamente, pero les dieron alhajas, oro, plata, vestido. O sea, cómo Israel despojó a los egipcios. Eso, las naciones escuchaban sobre eso, cómo se abrió el mar y ellos pasaron en seco, el pueblo de Dios, pero el ejército de Faraón quedó muerto ahí. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? Escuchaban también que sobre el maná milagroso, que el Señor les daba comida del cielo, maná, pan caía del cielo para ellos, cómo el Señor les daba agua en el desierto.
sacaba agua de las peñas. Todo eso lo escuchaban los pueblos. Entonces Israel se había vuelto, ¿qué? Temible a los pueblos, porque los pueblos entendían, sabían que el Señor estaba con Israel, que Israel tenía un Dios todopoderoso, que Israel tenía un Dios que peleaba por ellos. Vamos, por ejemplo, al Salmo 118, el 5 al 7. Salmo 118, del 5 al 7, dice así. No se pierda esta historia tan hermosa, hermanos. No se distraiga. Salmo 118, del 5 al 7 dice: desde la angustia invoqué al Eterno y me respondió el Eterno, poniéndome en lugar espacioso. El Eterno está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Eterno está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mire qué lindo, dice, el Eterno está conmigo entre los que me ayudan. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene personas cerca de usted que la ayudan, terrenalmente hablando? Cierto que sí, todos tenemos personas que nos ayudan. Pues yo quiero decirle que el Señor le está diciendo a usted en esta mañana, o le quiero recordar que el Señor está con usted entre esos que lo ayudan. Amén. Nosotros tenemos el mismo Dios de Israel, porque nosotros somos ahora el pueblo de Dios, porque hemos sido injertados en el olivo verde. Acuérdese que Israel es el olivo verde. Nosotros éramos olivos silvestres, pero el Señor en su misericordia nos injertó en ese olivo precioso, que es Israel. Entonces nosotros tenemos ese mismo Dios, que es poderoso y que pelea por usted, mi hermano, y pelea por mí. Amén. Tenemos el mismo Dios. Entonces Israel se había vuelto temible porque sabían los pueblos que el Señor era el que peleaba por ellos. Entonces cuando ellos atacaban a Israel, como es el caso aquí de este rey cananeo, el rey de Arad, ¿sí? Que cuando los vio venir de una vez sale a atacarlos. Ellos hacían eso no tanto porque querían atacarlos, ¿sí? Destruirlos, sino por temor, porque ellos tenían temor del pueblo de Dios, porque ya lo estamos diciendo, porque ellos sabían quién era el Dios de Israel. Miremos, por ejemplo, en Josué, vamos a Josué capítulo 1, versículo del 9 al 11. Estoy dando contexto, hermano, para que podamos como entender más lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Josué capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice hasta el 11. Josué 2, discúlpenme. Del 9 al 11, dice así, que ellos llegaron, entonces ellos llegaron ¿a dónde? A Jericó, ¿cierto? Llegaron allí y había una ramera llamada Rahab. Y ella, entonces mire lo que le dice a ellos, a 2 espías que fueron a mirar Jericó. Dice, antes que ellos se durmiesen, o sea el 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, ¿quién? Rahab. Sé que el Eterno os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que el Eterno hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están en otro lado del Jordán, y a Sehón y Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Eterno vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire qué declaración tan hermosa, hermanos. Tenían miedo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios peleaba por ellos. Porque el Dios de Israel para ellos era un Dios todopoderoso. Entonces, ellos salieron ¿de dónde? De Egipto. ¿Hacia dónde iban? Hacia Canaán, o sea, hacia la tierra prometida por el Señor. Nosotros, al igual que ellos, hemos salido ¿de dónde? De Egipto, ¿cierto? ¿Egipto simboliza qué? El mundo, el pecado, eso simboliza Egipto. Nosotros hemos salido de Egipto. ¿Y a dónde estamos en este momento? ¿En la tierra prometida? No, ¿en dónde estamos? En un desierto. Estamos en el desierto. ¿Y hacia dónde vamos nosotros? Hacia la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? La nueva Jerusalén. No son los cielos. Si nosotros vamos para el cielo, vamos a la tierra prometida, que es la nueva Jerusalén. Cielos nuevos y tierras nuevas, dice la Biblia. Pero mientras que llegamos allá a esos cielos nuevos y tierras nuevas, ¿por dónde vamos ahorita? Por el desierto. Cuando yo me convertí, a mí recuerdo que cuando yo comentaba algún problema a alguien, me decían, ay, estás en un desierto. Yo, ay, sí.
Estoy en un desierto. Pues hermano, quiero decirle que usted con problemas o sin problemas está en un desierto. Porque usted salió de Egipto y anda en el desierto. Lo que pasa es que en el desierto nosotros vamos a encontrar oasis. ¿Cierto? Como ellos que encontraron oasis. Entonces vamos a tener tiempo de ¿qué? De refrigerio, de tranquilidad. Hay palmeras, hay agua, ¿sí? O sea, tiempos buenos. Pero luego que pase, sigamos adelante en el desierto, que ya pasemos el oasis, entonces vamos a volver a encontrar ¿qué? ¿Qué hay en el desierto? En el desierto, ¿qué hay, hermano? Hay calor, escasez, fieras, peligros, frío de noche, calor extenuante en el día. Entonces, yo quiero decirle con esto es que como usted está en un desierto, usted no va a ser feliz en esta vida. No busque la felicidad en esta vida porque usted no la va a encontrar. El Señor Yeshua dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nunca nos prometió felicidad aquí, hermanos, porque en el desierto no hay felicidad. Hay oasis para que usted descanse, repose y tome fuerza nueva y siga adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Entonces vemos que cuando los vieron los cananeos, que ellos venían, ¿sí? Salieron ¿a qué? A destruirlos por temor y por todo lo que ya hablamos. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Mientras usted va por este desierto, el enemigo lo va a atacar. Usted va a tener luchas, dificultades, problemas, batallas duras. A veces unas son fáciles, más fáciles, y otras son muy fuertes. Entonces, hermano, no espere, ¿sí? Que usted, porque usted haya venido a los pies del Señor, se le acabaron los problemas. No es así. No es así. Si de pronto le dijeron así, le hablaron mal, lo engañaron. Porque este mundo es aflicción. Pero lo que pasa es que nosotros ahora el problema lo vemos diferente y lo manejamos diferente. ¿Sí? Porque ahora sabemos que el que pelea con nosotros y por nosotros es nuestro Señor. Entonces hay personas que dicen, desde que yo me convertí al Señor o desde que yo comencé mi vida de fe con Yeshua, a mí me ha ido muy mal. Como que todo se me ha desbaratado y todo se me ha vuelto al revés. Entonces mucha gente por eso vuelve atrás. Vuelve otra vez al mundo o vuelve otra vez a las religiones o vuelve otra vez a ser ateo, al ateísmo. Porque no han entendido, hermanos, que el problema es el mismo que cuando usted no tenía al Señor. Lo que pasa es que usted no era consciente de ese problema. Nosotros tenemos los mismos problemas de antes de venir al Señor. Son los mismos, hermanos. ¿Sí? Porque es el mismo desierto por el que estamos caminando. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tenemos conciencia de lo que nos está pasando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted ya no está en oscuridad. Cuando usted estaba en el mundo, usted no veía muchas cosas que ve ahora. Porque usted estaba en oscuridad y yo estaba en oscuridad. Pero dice la Biblia que el Señor nos sacó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Entonces, si en este momento a mí me hubieran puesto acá, todo oscuro, absolutamente todo oscuro, no se ve nada, ¿sí? Pues yo me puedo mover aquí porque de pronto esa es mi naturaleza, todo el tiempo he estado en oscuridad. Pero una vez que viene la luz, entonces yo puedo decir, uy, Dios mío, mire qué cosa tan diferente, aquí hay unos televisores, aquí hay sillas, hay gente. ¿Por qué? Porque ya vino la luz, ya estoy consciente realmente de dónde estoy. Entonces es algo parecido. Les voy a dar un ejemplo como un poquito más claro. Cuando nosotros no celebrábamos las fiestas, ustedes saben que nosotros celebramos las fiestas, ¿no? Las de otoño, las de primavera y las de otoño, ya se nos acerca Pesa, ¿cierto? Entonces, ya sabemos nosotros, cuando ya conocimos esto de las fiestas, nosotros sabemos que tenemos que regirnos por la luna, que la luna es clave. ¿Que es clave para qué? Para que nosotros conozcamos los tiempos para las festividades del Señor. Entonces, cuando yo no conocía todo esto de las fiestas, yo veía la luna y yo decía, sí, la luna es la lumbrera de noche, y ya. Pero ahora veo la luna y le digo a mi esposo, ay, estamos en luna llena, estamos a mitad de mes. Ay, mi amor, mira, se está acabando el mes. Ay, mi amor, mira, estamos comenzando mes. Y no es que esté idolatrando la luna, sino que como ahora conozco, porque ya tengo luz, entonces ya yo puedo, ¿cómo se dice? Estoy más consciente de la luna. ¿Sí, hermanos? Entonces eso es lo que pasa, que usted, cuando no tenía el Señor, no era consciente de muchas cosas, pero ahora que tiene la luz, usted es consciente y por eso es que ahora usted dice, uy, pero ¿por qué ahora me va diferente a cuando yo no tenía? No, es lo mismo.
Pero vuelvo y le digo, porque usted ahora sí está consciente, porque tiene la luz. Bien, vamos ahora al versículo 2 y 3, ahí mismo en Números. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Sí? Bueno, el 2 y el 3 dice, entonces Israel hizo voto al Eterno y dijo, en efecto entregaré este pueblo en mi mano, yo destruiré. Y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Eterno escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Entonces aquí vienen también otras preguntas. Dice, ¿por qué el Señor los destruye? ¿Acaso porque el Señor es malo? ¿Por qué el Señor destruyó allá Arad? ¿Por qué? Porque mucha gente dice, porque es que Dios es malo, es que el Dios del Antiguo Testamento es como malo, como fuerte, como sin misericordia, ¿sí? Así dicen muchos. ¿Por qué entregó a ese rey cananeo? ¿Y por qué Dios permite que Israel se posesione de tierras que no le pertenecen? Dicen muchas personas, ¿sí? Ellos iban para allá y el rey salió y los atacó, cogió a muchos prisioneros y luego ellos oran al Señor y el Señor les da la victoria contra el rey de Arad. ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Sí? ¿Por qué Dios hará esas cosas, hermano? Sí, ¿por qué le da posesión de tierras que no le pertenecen? Dicen algunas personas. Pues quiero decirle que sí les pertenece. Sí les pertenece esa tierra de Canaán. Porque ¿cuál era la tierra prometida para Israel? La tierra de Canaán. Vamos a Génesis 15. 18 al 21. Génesis 15, del 28 al 21. 18 al 21, perdón. Dice, en aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. La tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jeuseos. ¿Está Canaán ahí? Sí. Entonces, esa tierra le pertenecía ¿a quién? A Israel. Lo que pasa, hermano, es que recordemos que Israel estuvo 400 años de esclavo ¿en dónde? En Egipto, ¿cierto? 400 años. Durante esos 400 años la tierra fue poblada, la tierra fue edificada. Los hombres empezaron a contaminarse, a ser idólatras, a tener costumbres paganas, a darle a sus hijos a Moloch. O sea, entregaban a sus hijos vivos para que los quemaran a dioses ajenos. O sea, la maldad del hombre en la tierra fue muy grande. El nivel de maldad, el grado de maldad fue extremadamente grande. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor usó un pueblo llamado Israel como un arma o como un instrumento en las manos del Señor, por medio del cual el Señor ejecutaría los juicios sobre las naciones de la tierra. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Entonces, porque Dios es malo, por eso entregó ese rey cananeo. No, porque esa tierra le pertenecía a Israel, número 1, y número 2, porque el Señor ejecutó sus juicios en las naciones de la tierra que estaban en pecado extremo a través de Israel. Usted y yo, hoy en día somos igual. El Señor nos usa, somos instrumentos en las manos de Dios para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos. ¿Y también para qué? Para acabar la maldad en la tierra. ¿Usted sabía que usted es un instrumento, un arma de Dios para acabar la maldad en la tierra, hermano? Pues si usted no lo sabía, sépalo hoy. Sépalo hoy. Porque dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo del Mesías. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Somos el cuerpo del Mesías. O sea, somos las manos, somos los pies, somos la boca, somos sus ojos, somos su cuerpo. O sea, Él obra en este tiempo, Él sigue aquí obrando a través de la iglesia, a través de la congregación santa, a través de nosotros. Entonces, ¿cuándo, pregunto yo, cuándo usted se convierte en un arma para las naciones o un instrumento en la mano del Señor para deshacer el mal? ¿Cuándo? Dígame alguien. Cuando pongo en práctica lo que Él me enseñó, o sea, empiezo a obedecer su palabra. ¿Quién dice otra cosa? Cuando voy y predico la palabra del Señor al que está muerto, porque la palabra del Señor es vida, ¿cierto? Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Cuando nosotros vamos y compartimos el evangelio de Yeshua, nuestro Mesías, le está dando la vida al que está muerto. La palabra de Dios es luz, ¿cierto? Es luz que alumbra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, cuando yo llevo esa lámpara, esa luz, y alumbro las tinieblas de una persona, estoy deshaciendo las obras del diablo. Entonces, usted y yo somos armas,
somos instrumentos en las manos de Dios para deshacer las obras de las tinieblas. E Israel estaba siendo instrumento en las manos del Señor para deshacer las obras de las tinieblas. Estamos viendo el paralelo, que es igual a nosotros hoy en día. ¿Sí? Es lo mismo, mis hermanos. Vamos al versículo 4. Versículo 4 dice, después partieron del monte de Or, o sea, después de que ya el Señor les entrega al rey y les entrega a Arad, entonces ellos parten de ahí. Y dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Mire esto, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué se desanimaron? Mire, hermanos, se desanimaron porque el paso era, al rodear a Edom, el paso era mucho más largo, se demoraban más. O sea, ellos querían ir a pasar por Edom porque ya era más cerca para llegar al lugar que ellos ya se iban a sentar, para tomar la tierra prometida. Pero como no pudieron entrar porque Edom no se lo permitió, ya vamos a leer, Edom no le permitió el paso, entonces tuvieron que rodear. El Señor les dijo, bueno, rodeen. El Señor no permitió que ellos atacaran a Edom. ¿Por qué permitió el Señor que Arad sí los atacara? Pero a Edom no. A Edom les dijo, no lo ataquen. Váyanse y rodeen Edom. ¿Mm? Mire un momentico conmigo. Hermano, espero que no esté aburrido. Vamos a Números capítulo 20. Yo les estoy contando una novela, mis hermanos. El que le gusta la novela tiene que estarle gustando esta historia. Números 20, 14 al 20. A ver. Sí, mire lo que dice el título. Dice, Edom rehúsa dar paso a Israel. Por eso el Señor les dijo, rodeen Edom. ¿Sí? Pero ellos dirían, pero ¿por qué no atacamos? Igual que Arad. ¿Cierto? Mire lo que dice ahí, dice el 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron a nuestros padres. Y clamamos al Eterno, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Le estaban hablando ahí a los de Edom. Te rogamos, mire eso, te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por la labranza, ni por las viñas, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas, o sea, pagaremos si tomamos agua. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Ellos querían simplemente ir a pasar porque les quedaba más cerquita la tierra prometida. Dice, pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte, y no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Entonces por eso Israel tuvo que rodear a Edom, porque no les permitieron el paso. Y el Señor tampoco dejó que los atacaran. Y ahí hay un por qué. Porque es que acuérdense que Esaú y Jacob eran hermanos, ¿cierto? Edom es los descendientes de Esaú. E Israel son los descendientes de Jacob, o sea, de los dos hermanos. Entonces, por eso es que él dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano. Así dice Israel tu hermano. Entonces, por eso el Señor no permitió que los atacaran, porque eran hermanos. Y entre los hermanos no debemos atacarnos. Entre los hermanos no debe haber resentimientos, ni odio, ni divisiones, ni nada de eso. Aquí nos lo está diciendo la Biblia. En Deuteronomio 23:7 no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Deuteronomio 23:7. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Entonces el Señor les dice que rodearan. Entonces, claro, imagínese usted que usted va para su casa con un montón de paquetes pesados, ¿no? Hizo mercado usted. Va para su casa, ya le faltan 2 cuadras y usted dice, ay, gracias a Dios que ya voy a llegar. ¿Sí? Y de repente sale un policía y le dice, no, señor, hágame el favor, se devuelve, toca 5 cuadras más porque aquí hay una situación y bueno, en fin, se presentó un accidente, etcétera, etcétera. ¿Cómo se siente usted? Usted ya va a que tirar la toalla. ¿Sí? Entonces, hermano, ellos se desanimaron cuando Edom les prohíbe el paso.
Y entonces, ¿qué hicieron? Murmuraron, dice la Biblia, contra Moisés y contra Dios y contra Moisés, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo una generación que está repitiendo la historia de sus antepasados. ¿Cómo así? Resulta que esta generación que iba ahí, de la historia que estamos leyendo, no era la misma generación que salió con Moisés desde Egipto. Porque cuando nosotros vamos a Génesis, a Números capítulo 13 y 14, allá dice que el Señor envió 12 espías a que reconocieran la tierra de Canaán. Y mandó de cada tribu, eran 12 tribus, mandó una persona, un principal. Y fueron 12. Y resulta que entre esos 12 solamente Josué y Caleb estaban aquí en esta historia que estamos leyendo. Solo Josué y Caleb. El resto o los otros 10 no estaban ahí, ya habían muerto en el desierto. ¿Por qué? Porque resulta que cuando fueron a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida, ellos dijeron, Josué y Caleb dijeron, uy, esa tierra fluye leche y miel realmente, como dice el Señor. Mire que los racimos son tan grandes, las uvas, las granadas, todas las frutas son tan grandes que tocó traer un racimo de uva entre 2 hombres. O sea, cada uno con una vara poner el racimo ahí y entre 2 hombres traerla. Entonces Josué y Caleb estaban felices y estaban animando al pueblo y sí, vamos contra ellos, más podremos nosotros. Y vienen los otros 10 y desaniman el pueblo. Los desaniman. No. Esos son gente donde hay gigantes. Allá hay gigantes. Nos comerán como pan. Nosotros somos como langosta. Son personas que tragan a los moradores. Empezaron a desanimar el pueblo y el pueblo empezó a murmurar de nuevo contra Moisés y contra el Señor. ¿Sí? Y Aarón, que estaba vivo en ese momento. Aarón. Y entonces el Señor dijo, ¿hasta cuándo voy a soportar esta gente tan depravada? Dice el Señor ahí. No quiero mentirles como dijo el Señor, se lo voy a decir exactamente como dijo el Señor. ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Y dice que de ahí el Señor dijo, pues ninguno va a entrar, van a morir en el desierto, solamente sus hijos son los que van a entrar. Entonces los que estaban entrando aquí en esta historia de hoy son los hijos de esa depravada multitud de la que estamos hablando en el capítulo 13 y 14 de Números. Pero mire que aunque ellos no eran los mismos que murmuraron allá, los hijos estaban haciendo lo mismo. Los hijos de los descendientes de esa gente estaban haciendo lo mismo. Estaban murmurando contra Dios y contra Moisés, mis hermanos. Entonces, la nueva generación ya estaba cerca de la tierra prometida. Solo tenían que cruzar por Edom. Pero como no se les permitió, se desanimaron. Y muchas veces nosotros estamos, hermanos, a punto de conquistar las bendiciones. Muchas veces estamos a un paso de ver la gloria de Dios, de ya tener las bendiciones del Señor, y viene el desánimo y viene la murmuración. Y nos dejamos robar la bendición. ¿Cierto que a todos nos ha pasado? Ya estamos a un paso, ya estamos cerca ya de lograr lo que tanto hemos clamado y hemos buscado en oración y en entrega y en obediencia al Señor. Y por alguna cosa nos desanimamos y echamos para atrás, ¿sí? Entonces, mis hermanos, de verdad que es una historia que nos sirve para nuestros días. La palabra del Señor es para hoy, para mañana y para siempre. La palabra de Dios es eterna y nos habla en todos los tiempos. Entonces nos desanimamos, hermanos, pero ¿qué muestra eso? La naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana, hermano. Esto muestra nuestra condición humana, ¿sí? Nosotros nos olvidamos fácilmente de las victorias pasadas, de los triunfos, de las bendiciones pasadas por las dificultades del presente. Yo le pregunto a su merced, a ustedes, hermanos, les pregunto, ¿ustedes han visto la gloria de Dios en sus vidas? Ni siquiera me tienen que contestar. Me contestaron todos. Sí, hermanos, todos hemos visto la gloria de Dios. Todos hemos visto el Señor abriendo puertas donde todas se nos han cerrado. Todas hemos visto el Señor proveyendo cuando no hay absolutamente nada, ni en el bolsillo, ni en el banco, ni en ninguna parte. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo mirábamos los pantalones de él, los bolsillos, íbamos y mirábamos los bolsos a ver si encontrábamos una monedita y no había nada, hermanos, pero nada es nada. Pero uno siempre con esa ilusión, ¿no? De que voy a encontrar algo, Y a veces sí encontrábamos, pero a veces, la mayoría de las veces, nada, ni una moneda.
Entonces hemos visto la gloria de Dios, hermanos. Si usted la ha visto ayer, téngalo por seguro que usted la ve hoy. Y téngalo por seguro que usted la ve mañana. Entonces esa situación que usted está viviendo hoy, ese problema, esa dificultad, todo lo que usted está viviendo hoy, quizás desánimo, no lo sé, ¿verdad? Piense en las victorias pasadas. Piense en cómo el Señor se ha glorificado en su vida. Ayer, antier, tras antier. Y ese mismo lo va a hacer hoy. Y lo va a hacer mañana, hermanos. No nos dejemos desanimar del enemigo. Tenemos un Dios que es poderoso, que pelea por nosotros. Acuérdese de eso. Leíamos el Salmo 40. Pacientemente esperé en el Señor. Inclinó, dice, pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermano, el mismo que enderezó nuestros pies y los puso sobre peña ayer, lo hace hoy. Lo hace hoy, hermano, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y Él es bueno, para siempre es su misericordia, hermano. Mire 2 de Crónicas 32:8. Algo lindo ahí también. 2 de Crónicas, segundo libro de Crónicas 32. 32:8. Voy a leer desde el 7. Esforzados y animados. Mire lo que le dice a usted el Señor hoy, hermanos. Esforzados y animados, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Eterno, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Con nosotros está el brazo fuerte, el Eterno, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas, dice la Biblia. Hermano, Dios no miente. Así es que agárrese hoy de las promesas que el Señor le está dando a través de todas las palabras que estamos leyendo desde que empezó el culto. No solamente las que estamos leyendo acá en la predicación, sino de todas las que nos ha dado desde que comenzamos el servicio para su gloria. Entonces, hermano, ellos empezaron a dudar y a cuestionar al Señor porque el Señor les dijo que rodearan. O sea, porque el Señor les trazó un camino que ellos no querían. Ellos querían ir por ahí, por Edom. El Señor dijo, no, rodeen. Entonces no les gustó el camino del Señor. No les gustó la voluntad de Dios para ellos. Quisieron como ellos querían, o sea, porque el Señor no les contestó como ellos querían o porque el Señor no hizo como ellos querían, entonces vino el desánimo y vino la murmuración. La murmuración, hermanos, es algo muy terrible y es lo que más se mueve en las congregaciones, desafortunadamente, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con eso. La predicación el tema de la predicación no es la murmuración, pero quiero hacer un paréntesis para decir eso. Tengamos cuidado, todos caemos en ese error, todos caemos en eso, hermano. Si yo tengo una situación con Betty, yo debo ir a Betty y decirle, Betty, pasa esto, estoy notando esto, no me gustó esto, ¿sí? Pero yo no tengo por qué ir a donde Karime, donde Diego, allá donde Angelita, donde la hermana Elenita. Porque yo tengo que ir a dónde? A donde Betty. Porque si yo no voy a donde Betty, entonces ya eso es murmuración. Tengamos cuidado, iglesia, eso daña. Esas son las zorras pequeñas que hacen perder el viñedo. El viñedo es la iglesia. Por favor, no murmuremos. La ropa sucia se lava aquí, en esta casa, porque aquí se murmuró. Entonces, por favor, la murmuración, hermano, es terrible. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo murmuro contra Catalina, yo estoy murmurando contra Dios, porque ella es una hija de Dios, número uno, y porque ella es a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros vemos la murmuración como algo tan sencillo, como que no tiene tanto peso. Hermano, eso es lo peor que podemos hacer, murmurar. ¿Quiénes somos perfectos? Nadie. Si estamos cometiendo errores como pastores, o como líderes, o como hermanos normales, sí que somos, vengan y hablemos. ¿Sí? Pero no murmuremos, hermano, porque eso daña a la congregación. Eso daña a la congregación. Porque ya eso también trae otra cosita que es el chisme, que es la crítica, el juicio. O sea, trae muchas cosas añadidas. ¿Por qué yo no debo ser adúltera?
¿Por qué yo no debo ser fornicaria? Yo, Lida Garzón. ¿Por qué yo no debo ser adúltera ni fornicaria? Por valores, por respeto a mi Dios, porque es un mandamiento, por respeto a mi esposo, porque soy una mujer casada. Todo eso, claro, todo eso. Pero ¿sabe por qué yo no debo ser infiel? Porque Él es mi esposo. Porque Él, mi Señor, mi amado, es mi esposo. Yo me comprometí con Él. Por eso yo no debo ser infiel. Y además, porque yo tengo un esposo. Este es el orden. Él y Él. Yo no debo murmurar, no solo porque estoy haciéndole daño a mi hermano, sino porque yo estoy murmurando contra Dios. Y atentando contra su Hijo y atentando contra su imagen y semejanza. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Y eso es lo que está pasando aquí. Aquí en esta historia. Murmuraron contra Moisés y contra Dios. Contra los dos. ¿Bien? No les gustó el paso que el Señor les dijo. No ataquen a Adón. Él es su hermano. Vayan, rodéenlo. No les gustó. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 14:12? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si el Señor nos traza un camino, por más duro que sea, hermano, y más duro, triste, doloroso, pues hermano, Él es soberano, Él es el Rey, Él es el que conoce todas las cosas. El Señor es el único que es omnisciente, que todo lo sabe. Escuchaba el caso de una pastora que el esposo estuvo 3 años con un cáncer. Oraron, ¿qué no hicieron? Ayunaron, clamaron que el Señor sanara a su esposo. El esposo murió. Y ella dice que por muchos años, por mucho tiempo, bueno, machos no, por mucho tiempo, ella se negó a entender que ella estaba enojada con Dios. Por muchos años, por mucho tiempo, se negó hasta que el Señor la confrontó. Tú tienes resentimiento conmigo. Y ella había murmurado en su corazón contra Dios. ¿Por qué? Porque el paso que ella quería no fue el mismo que el Señor le dio. ¿Sí? Y claro, es nuestra naturaleza humana, hermanos. No nos digamos mentiras. ¿Sí? No es fácil aceptar muchas cosas. Pero si el Señor estipula este camino, hermano, vaya seguro, porque Él sí sabe. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No murmuremos, no murmuremos. También dice en Proverbios 3, desde el 5 hasta el 7, dice ahí en Proverbios, dice, fíate del Señor con todo tu corazón o de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Eso dice la Biblia. Entonces, hermanos, si el Señor establece este camino, vamos por este camino. Él nos va ayudando en las pruebas, en las dificultades, en el dolor, en la tristeza. En todo nos va ayudando nuestro Señor. El versículo, ahí en el versículo que leímos, el versículo, estoy en el versículo 5, ¿cierto? Espérese que se me perdió números. El 21:5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, hermano, ¿cuál era ese pan? Ese pan era el maná, ¿cierto? Era el maná. Ese pan era el maná. ¿Qué representa el maná? La palabra de Dios. Representa la palabra de Dios. Representa a Yeshua. Yeshua en Juan 6 dice que Él es el pan de vida. Y dice que Él es el verdadero maná que cayó del cielo. Dicen, ustedes comieron el maná que Moisés les dio y murieron. Allá murieron. Pero el pan que yo les doy, el maná que yo les doy, es para vida. Permanente, vida eterna, dice el Señor. Entonces, mire lo que está pasando ahí, que es muy grave, hermanos. Dice, no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense nosotros en este tiempo decir, estamos cansados de la palabra de Dios. Estamos hastiados, fastidiados de ese pan que estamos comiendo todos los días. O que estamos comiendo en esa congregación, quizás también, ¿no? La palabra fastidio, katzá, fastidio también dice repudio. O sea, ellos le estaban diciendo que tenían fastidio, o sea, que estaban repudiando el pan de vida.
Estaban repudiando. Y dice que era un pan liviano, dice, y fastidio de este pan tan liviano. Le llamaban a la palabra de Dios, o le llaman a la palabra de Dios, que es algo liviano. En hebreo es keloquel, que es despreciable. O sea, ellos lo que estaban diciendo era, estamos repudiados de ese pan y estamos despreciando ese pan. No queremos más de eso. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? ¿Confesando qué? Muerte. ¿Cómo así confesando muerte? Porque es que el pan del cielo, el maná del cielo, que es la palabra de Dios, es pan de vida. Y si yo estoy despreciando, estoy hastiada, fastidiada de eso, ¿qué estoy diciendo? Muerte. No quiero vida, quiero muerte. Eso era lo que ellos estaban diciendo ahí, mis hermanos. Eso era lo que ellos estaban diciendo, que estaban fastidiados y que no querían más. Entonces, dice acá en el 6, dice, y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. El Eterno envió. El Eterno envió. Esto es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque a nosotros nos han enseñado que nosotros tenemos 3 enemigos, ¿cierto? Usted ha escuchado que le dicen a uno, su enemigo es el mundo, ¿cierto? El mundo es un enemigo del creyente. Porque el mundo nos atrae tanto que a veces mucha gente se sale del camino de Yeshua. El diablo, le dicen a uno, es el otro enemigo, por supuesto, y él sigue siendo nuestro enemigo número 1. Y también la carne. Acuérdense que la carne se inclina, el alma se inclina o a la carne o al espíritu. Yo prediqué sobre eso. Entonces, el alma tiene una lucha entre la carne y el espíritu. Así como la historia del abuelo, que la nieta le dice, abuelo, ¿usted por qué todos los días está en una lucha y lucha y lucha? Y dijo, sí, hija, porque yo tengo una lucha constante con un lobo y un león. Abuelito, ¿y quién gana? Pues depende. Si yo alimento al lobo, gana el lobo, la carne. Si yo alimento al león, gana el león, el espíritu. Entonces, hermano, nosotros tenemos esos enemigos. Pero aquí está diciendo que no son ninguno de esos enemigos. ¿Quién es el que está trayendo las serpientes? Dios. O sea que Dios es nuestro enemigo, o sea que Dios sigue siendo malo, como muchos dicen. Es que si ve, ese Dios del Antiguo Testamento es malo. No tiene misericordia, en cambio el del Nuevo sí. ¿Sabe por qué el Señor estaba haciendo eso? Por amor. Porque Él dice que al hijo que ama, disciplina, así como el padre a su hijo a quien quiere. Hace muchos años, cuando mis hijos aún eran pequeños, llegó a mis manos un folleto que decía, ¿quieres hacer de tu hijo un delincuente? Una pregunta. Dile a todo que sí. Y empezaba ahí una lista. Hermanos, ¿sabe por qué Dios hizo eso de la serpiente? Porque Dios nos ama. Y Él al que ama corrige. Por eso el Señor estaba haciendo eso. Era el Señor, no era el diablo, no era el mundo, no era la carne, era Dios mismo. Porque ¿sabe qué dice el Señor? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, de eso también cosechará. ¿Y ellos qué estaban sembrando? Muerte. No queremos pan de vida, no queremos la vida. Entonces, ¿qué querían? Muerte. Querían la muerte, hermanos. ¿Sí? El Señor dice también ahí en Proverbio 26:2, dice que ninguna maldición viene sin causa. Nada de lo que nos esté pasando es por casualidad o porque sí, o porque es que todos se le echamos la culpa al diablo. A veces, hermano, el Señor es el que intercede. ¿Sabe por qué? Porque nos ama y nos quiere corregir. Porque Él lo ama a usted y lo quiere corregir. Y uno a veces dice, no, pero Dios, si Dios es bueno, si Dios es amor, pero también Él es un Dios justo. Él es un Dios, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él es amor, pero también es justo. O sea, hay muchos, ¿cómo se llama eso de Dios? Atributos. Dios tiene muchos atributos. Él es santo también. Y Él no permite el pecado. Y Él está llamando a sus hijos a la santidad. Entonces, el Señor dice que ninguna maldición viene sin causa. Es bueno que de vez en cuando nos pongamos la mano en el corazón y en oración le pidamos al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo entienda con esta situación? ¿Por qué no salgo de esto, Señor? ¿Qué es lo que me quieres decir, Padre? Porque a veces no es el diablo, no es la carne, ni es el mundo. Es el mismo Dios que está interviniendo porque nos ama, mis hermanos. Nos ama con amor eterno.
Entonces el Señor ahí los estaba confrontando. La serpiente dice que le mandó serpientes ardientes, dos características. Entonces, serpientes. La serpiente es símbolo de pecado. O sea, el Señor les estaba diciendo hay pecado. Los estaba confrontando, le estaba dejando constancia de que había pecado. O sea, los estaba confrontando. Así como les estoy diciendo, si el Señor me dice a mí, es que tú estás así por esto, vida. Me está confrontando con el pecado. Y también estaba mostrando las consecuencias del pecado. Que las consecuencias del pecado, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Romanos 6:23 dice, porque el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Entonces les estaba mostrando por amor que había pecado, confrontándolos, dándole constancia de que había pecado, para que ellos se arrepintieran. Estaba mostrándoles que había consecuencia por ese pecado, que era muriendo por unas serpientes, que los estaban matando, los mordían y morían, los picaban y morían. Constancia de pecado, consecuencia de pecado. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo ahí. ¿Por qué? Por amor, porque nos ama, porque nos ama. Mire, Proverbios 28:20, hermanos. Proverbios 28:20 dice, del fruto de la boca del hombre, escuche esto, del fruto de su boca se llena su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Se lo voy a volver a citar, hermanos. Proverbios 28:20-21 dice, del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, o sea, se llena su vida. De lo que hable, ¿qué hablaron ellos? Estamos hastiados, repudiamos la vida. Pues ¿qué recibieron? Se llenaron de muerte. Del fruto de la boca del hombre se llena su vientre. 18, ¿qué dije yo? 28. Ay, Dios mío, 28 no, 18. ¿Alguien lo quiere leer, por favor, desde allá? 18, 20 y 21. 18, 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre. Bueno, es que ya tiene otra versión. Quiero que me la lean en Reina Valera. Cata, porfa. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, hermanos, ¿qué hablaron ellos? Muerte. ¿Qué recibieron? Muerte. El enemigo es experto en desanimarnos, porque él sabe que en el momento en que nos desanima, empezamos a abrir esta boca y empezamos a murmurar contra Dios. Es que ya definitivamente yo de esta no salgo, es que hasta aquí llegué yo, es que yo sí soy de malas, es que yo... Todo eso nos pone a decir el enemigo, para que usted se llene de eso. Aquí estamos viéndolo por la palabra. El Señor les mandó serpientes ardientes. La palabra ardiente es quemar, consumir o fuego. Y entonces dicen muchos eruditos que esa serpiente ardiente, esa palabra ardiente ahí, está refiriéndose a lo que producía el veneno, el ardor, ese fuego del veneno de la serpiente, que es muy posible que el veneno produjera eso, como fuego, como que se está quemando. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado quema, consume nuestra vida. Pero también ese arder, quemar, consumir o fuego nos está hablando de que el fuego es un símbolo de juicio. El fuego es un símbolo de juicio. Entonces la serpiente es ardiente, serpiente está hablando de pecado y ese ardiente, ese fuego está hablando de juicio. Que por el pecado viene el juicio de Dios. Que por el pecado viene el juicio de Dios. Todo eso era lo que les estaba diciendo el Señor en una forma pelada a ellos. Pero mire algo bonito acá, hermanos, que el juicio de Dios ahí no era para destruirlos. El juicio de Dios ahí era para que ellos se arrepintieran y para que ellos vieran el medio que Él estaba proveyendo de salvación. ¿Cómo así que para que ellos vieran el medio que estaba proveyendo de salvación? Mire, entonces dice el 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti,
ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Y el Eterno dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué quería el Señor? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Matarlo? ¿Destruirlo? No, porque Él nos ama. Y Él dice allá en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice que mucha gente dice que el Señor retarda mucho su promesa de venir. Mucha gente dice, pero yo desde que tengo uso de razón, están diciendo que viene Yeshua, que viene Jesús, que ya se acerca. Y Él dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos vengamos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Dios es malo? No, hermanos. Él proveyó ahí a ellos una serpiente de bronce, un medio de salvación. Lo que quería Él era que ellos se dieran cuenta del pecado, se confrontaran, confesaran su pecado, porque eso es lo que están haciendo ahí, y miraran el medio de salvación. Cogieran ese medio. Le dicen ahí a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Qué estamos viendo ahí? Están reconociendo y están confesando. Eso es importante, hermanos. Mire, muchas veces, iglesia, nosotros no vemos la salida de una situación, de un problema, porque no hemos confesado a Dios realmente de corazón el pecado. Y tampoco se lo hemos confesado a la persona que está ofendida. O bueno, al que tenga que perdonarse. Yo, preparando esta predicación, me acordé de unos líderes, una pareja de líderes, muy usados. Se enfermó el señor y se murió. Pero antes de morirse, le dijo a la esposa, eran líderes, servidores del Señor, porque líderes, eso no, servidores del Señor en la iglesia. Y antes de morirse, el Señor le dijo, perdóname. Y entonces ella le dijo, ¿de qué te tengo que perdonar? Perdóname. ¿Pero de qué te tengo que perdonar? Por todo el daño que yo te hice. ¿Pero qué daño me hiciste? Hasta ahí sé. No sé si lo perdonó o no lo perdonó. Hasta ahí sé. Pero ¿sabe qué es esto, hermano? Que así somos con el Señor. Señor, perdóname, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te fallo, tú sabes que... Pero el Señor quiere que usted sea más preciso en lo que usted le dice. Y a veces uno cree que ya confesó el pecado. Señor, perdóname. Tú sabes que yo soy humano, soy carne, Señor, la carne es débil, entonces perdóname. Y ahí como si estuviéramos, hermanos, no sé, o sea, una cosa tan lapsa ahí como tan con el Señor, hermanos. Y muchos dicen, es que yo no tengo necesidad de decirle nada al Señor, porque el Señor, antes de que yo abra mi boca, el Señor ya lo sabe todo. Aquí ellos están diciendo, hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti. O sea, están confesando específicamente el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Murmuramos contra Moisés y contra ti. Por eso Dios tuvo misericordia también. Y a eso era que el Señor quería llevarlos. Que confesemos, hermanos, que no seamos tan livianos, que no seamos, o sea, que la confesión no sea vaga, generalizada. No. Hay momentos que el Señor quiere que confesemos realmente el pecado. Y ahí somos libres, de verdad. Ahí nos liberamos y decimos, uy, yo me siento diferente. Claro, faltaba eso. Faltaba eso. Ay, perdón. Nos quitamos pesos de encima, hermanos. ¿Sí? Y también vemos ahí que ellos dijeron a Moisés, ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces ellos buscaron una persona que le pidiera a Dios por ellos. O sea, buscaron un mediador, un medio para que Dios los escuchara y los perdonara. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, dice así la Biblia. Yeshua nuestro Mesías hombre. El único mediador. Segunda de Timoteo, capítulo 2, o primera de Timoteo, no me acuerdo, capítulo 2, 5, dice así. Entonces, hermano, el único mediador es nuestro Señor Yeshua. Y nuestro Señor Yeshua también lo dijo. Allá en Juan 14, en el versículo 6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué está diciendo? Yo soy el único intermediario, el único mediador entre ustedes y Dios. Soy yo. Él es el único mediador.
No hay otro ser, mis hermanos. No busquemos. Eso no es ir a donde un sacerdote católico y allá y que el sacerdote me perdone. No, el sacerdote católico no es el mediador, es Yeshua y ninguna divinidad es intercesor o intercesora entre Dios y los hombres. Solamente Yeshua, nuestro Mesías. Entonces Moisés es una figura o una tipología del ministerio intercesor de nuestro Señor Yeshua. Porque nuestro Señor Yeshua hizo la obra aquí, ¿cierto? Ya hace más de 2000 años, pero Él sigue haciendo la obra ya. Mire Romanos 8:34, alguien lo puede leer en pantalla, por favor, fuerte, para que me ayuden ahí, porque ya la voz... Romanos 8:34, por favor, ¿alguien puede leer? ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Manos, ¿no dijeron amén? ¿Qué está haciendo nuestro Señor Yeshua? Intercediendo por nosotros. Él es nuestro intercesor. Por eso Él dice, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré. Porque Él es el único medio. El intercesor es nuestro Señor Yeshua. Él sigue allí en esa intercesión. Y Moisés oró por ellos y fue cuando el Señor le dijo a Moisés, hágase una serpiente de bronce, una serpiente ardiente, ¿cierto? Le dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, ¿cómo hizo Moisés para poner una serpiente ardiente? O sea, pensaría Moisés, ¿cómo hago para poner una serpiente ardiendo allá? ¿Cómo hago? Pues él hizo una serpiente de bronce. Y dicen los eruditos, los estudiosos de la palabra, que ese bronce allá en esa asta bien arriba, con el sol del desierto, parecía que fuera como que ardiera, como si tuviera fuego. El sol con el bronce, entonces, pues se veía muy brillante y era como si estuviera ardiendo. Imagínense la sabiduría que Dios le dio a Moisés, ¿no, hermanos? Tremendo. Entonces hizo esa serpiente, pero entonces, ¿qué simboliza el bronce? El bronce simboliza juicio. El fuego, el bronce simboliza juicio y también resistencia. Entonces, ese bronce está simbolizando resistencia porque el bronce es resistente al agua, al sol, al viento, a todo. Resistencia. Juicio y resistencia. Entonces le digo, cualquiera que mire la serpiente, ojo, porque esto ya es, digamos, ¿cómo se dice? El fuerte, o ¿cómo se dice ahí? Del mensaje, ¿cómo digo ahí? El fuerte no, sino el todo del mensaje está aquí. ¿Sí? Le digo, que todo el que mire la serpiente se salvará. Será sano, no va a morir. Pero realmente, ¿qué era lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés? ¿Será que el Señor se estaba contradiciendo su palabra? Porque Él dice que no hagamos imagen ni semejanza de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a idolatrar todo objeto, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué le estaba diciendo que hiciera una serpiente allá de bronce? ¿Para qué le permitió eso? Porque no era realmente lo que los sanaba y los salvaba a ellos, no era realmente el mirar, así directamente, no era el mirar, sino era la fe que ellos pusieran en la palabra que Dios le dio a Moisés. O sea, el Señor le dijo a Moisés, si ellos miran la serpiente, dígales que ellos van a vivir. Entonces, ahí lo que estaba jugando papel importante que era el mandato de Dios, la palabra de Dios, no era el objeto. Entonces, cuando ellos miraban, creyendo a la palabra de Dios, ellos eran sanados y salvados. No era el objeto, porque el objeto no tenía ningún poder mágico, ninguna propiedad mágica, nada, absolutamente nada. Esa serpiente allá de bronce, ese objeto, no tenía ninguna propiedad. Era la fe en la palabra del Señor. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Era la fe en la palabra del Señor, lo que a ellos los salvaba. Y es lo mismo que nos pasa hoy en día. Es lo mismo, hermanos, ¿sí? Eso que nosotros estamos viendo de la serpiente de bronce apunta proféticamente a Yeshua. Apunta proféticamente a Yeshua. O sea que estamos viendo que un acto profético. ¿Me pueden decir la hora, por favor? 6:47. Hermanos, esto no se lo pierdan, que ya estoy en la recta final. No se la pierdan. Ya esto es parte de la conclusión.
Esto es un acto profético que estaba haciendo Moisés. Cuando usted va a Josué capítulo 6, allá hay otro acto profético. ¿Sabe qué es un acto profético? Son acciones simbólicas guiadas por el Espíritu Santo. Escuche, guiadas por el Espíritu Santo. Acciones proféticas para unir lo natural con lo espiritual. Citando o proclamando una palabra de Dios o una promesa de Dios. Eso es un acto profético. Entonces, vemos en Josué capítulo 6 que el Señor le ordena a Josué que le dé una vuelta por día a Jericó. ¿Se acuerda? Para que cayeran las murallas. Entonces le dice, 7 días, cada día van a dar una vuelta. Eso es un acto profético. Pero al 7º día van a dar 7 de una vez. No una, sino 7. Y después van a gritar. ¿Ustedes creen que los muros de Jericó, que eran murallas tremendas, se cayeron por el grito de ellos o porque dieron las 7 vueltas? ¿Por qué se cayeron? Por la fe que pusieron en la palabra, en el mandato divino. Por la fe en la palabra de Dios. Por la obediencia, esa fe que la mostraron como, por la obediencia que dieron las 7 vueltas. Esos son actos proféticos y son bíblicos. Son bíblicos, hermano. Cuando usted va a Marcos, por favor pónganmelo ahí en pantalla, Marcos capítulo 6, versículo 13, allá dice que el Señor los mandó a que ungieran con aceite y los enfermos eran sanados. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Ungían con aceite a los enfermos, los untaban, les frotaban el aceite y eran sanados. ¿El aceite tenía algún poder mágico? ¿Qué era lo que sanaba? La fe en el poder de Dios, porque el aceite estaba simbolizándoles a ellos el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Los actos proféticos son bíblicos. Vea, como hoy es Shabbat y usted descansa hoy, ¿verdad? Vaya a su casa y lea 2º libro de Crónicas o de Reyes. ¿Es Crónicas o es Reyes? Reyes. 2º libro de Reyes, leas el capítulo 2, leas el capítulo 4 y leas el capítulo 13. 2, 4 y 13. Eliseo, en el capítulo 2, echa sal en las aguas que eran malas. Unas aguas que no se podían tomar, echa sal y las aguas se sanan. Eso es un acto profético. En el 4, Eliseo va y echa harina en una olla que iban a comerse un alimento y estaba envenenado el alimento. Echa harina, todo eso tiene un trasfondo espiritual impresionante, hermoso, que ahorita no va a tocar. Está viendo ahí la harina del pan de vida. Yeshua, cuando llega a nuestra vida, nosotros estamos muertos, ¿cierto? El veneno, ¿qué simboliza? Muerte. Esa olla tenía veneno, tenía muerte. La harina fue echada ahí. Y el alimento se limpió y pudieron comérselo. Es un acto profético hablando de Yeshua como el pan de vida. Cuando llega a nuestra vida, esa comida llega a nuestra vida, da eso, da vida, da salud, da bienestar, da paz, todo eso. Y allá en el capítulo 13 dice que ese mismo Eliseo ya estaba por morirse. Es la historia de Eliseo. Ya este profeta estaba a punto de morirse, llega el rey Joás, rey de Israel, y pues a pedirle ayuda. Y él le dice, bueno, venga, coja una flecha y coja un arco. Abra la ventana que está allá, abrió la ventana, coja la flecha, tírela. Y cuando él la tira, el profeta Eliseo le dice, saeta de Jehová contra los sirios. ¿Sí? 2 veces dijo, saeta de Jehová, y después dijo, saeta de Jehová contra los sirios. Y luego viene y le dice, coja la misma flecha esa, la misma saeta, y péguele a la tierra. Entonces el rey Joás viene y hace ta, ta y ta, 3 veces. Y Eliseo se pone bravo, se enoja. Y dice, por cuanto le pegaste solo 3 veces y no más, solamente 3 veces vas a derrotar a los sirios. Si le hubieras pegado más, los hubieras derrotado por completo. ¿Qué estamos viendo ahí? Actos proféticos. Lo que estoy diciendo es que esto apunta proféticamente hacia Yeshua. Este acto de la serpiente de bronce es un acto profético de lo que iba a pasar más adelante. ¿Sí? Entonces, hermano, no tenga temor de hacer actos proféticos. No tenga temor. ¿Sabe qué dice la gente cuando a veces se entablan estas conversaciones? Dice, es que eso lo hacen los brujos. Eso suena como a nueva era. Eso suena como a cabalística, como a... Hermano, ¿qué importa que lo usen los brujos?
Usted no le interese eso. Es que usted sabe de dónde sacan los brujos, de dónde saca Satanás todo lo que hace. ¿De dónde lo sacan? Satanás conoce la Biblia. Satanás conoce al Señor, conoce. Eres una criatura creada por Dios. Entonces, hermano, porque yo tenga este billete falso, entonces eso invalida el billete bueno, el que no es falso. Esos que no son falsos. ¿Este invalida este? Hermano, si usted siente hacer un acto profético, hágalo. Que usted esté en oración, que usted esté ahí en una situación, está clamando al Señor, el Señor le trae una palabra y usted siente con esa palabra hacer un acto profético, hágalo. Hágalo con libertad, hermano. Se lo digo de todo mi corazón. Yo los he hecho y he visto la gloria de Dios. Porque no es el acto como tal, sino es la fe que va acompañando ese acto. Lo que usted no debe hacer es hacer doctrina de eso. Yo he hecho muchos actos proféticos y usted nunca me ha visto aquí a mí hablar de las experiencias personales mías con los actos proféticos y usted tiene que hacerlo porque a mí me funcionó. Eso ya es doctrinar, hacer doctrina. Eso no. Pero hágalo, hermano, y verá que usted va a empezar a vivir una vida no natural, una vida de fe natural, no. Una vida de fe sobrenatural. Sobrenatural, eso es. Cuando vemos a Eliseo y a Elías y al mismo Pablo tirándosele encima a un muerto, son actos proféticos, hermano. Busque actos proféticos en la Biblia y verá, hermano, usted va a encontrar una cantidad. Entonces, ¿usted por qué no lo puede hacer si está en la palabra? Esto es un acto profético. Miremos ya para entonces terminar Juan 3, 14 y 15. ¿Se acuerdan allá cuando Moisés, el Señor le dijo a Moisés que cogiera la vara y la tirara y se convirtió en serpiente? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hicieron los hechiceros del faraón? Hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Ay, no, yo no hago eso porque es que eso lo hacen los hechiceros de Faraón. Hermanos, el diablo sí sabe. Ese sí sabe para qué es la palabra de Dios. Juan 3, 14 y 15. Con esto terminamos. Dice el Señor Yeshua. Estaba hablando con Nicodemo, ¿no? Un maestro de la ley. Dice, el 13, nadie subió al cielo, le dijo el Señor Yeshua, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira el paralelo tan hermoso que hace nuestro Señor Yeshua con ese acto profético que hizo Moisés allá, ¿sí? Mire, hace un paralelo diciendo que así como allá se levantó la serpiente para dar vida terrenalmente hablando, así se levantará el Hijo del Hombre, estaba diciendo Yeshua, para dar vida eterna, para dar salvación y vida eterna, ¿sí? Entonces vemos esa conexión que hace el Señor tan increíble. Pero aquí hay algo también poderoso. Dice, así como fue levantado. La palabra ahí levantar en griego es la palabra itzo. Y esa palabra itzo es para denotar ese levantamiento tanto en lo físico como de exaltación. ¿Sí? O sea, que será levantado el Hijo de Dios, Yeshua. Fue levantado porque lo pusieron en un madero, físicamente, pero también de exaltación. ¿Cómo así? Ustedes se acuerdan que allá en Lucas 23, creo que es donde dice que el Señor iba en el desfile ese, lo llevaban para allá, para el monte de la calavera, es que se llama, el monte, me olvidó. Bueno, que lo llevaban ya ya en Getsemaní no, mi amor, ya lo llevaban para crucificarlo, ¿sí? El Señor iba ahí, iba vuelto una llaga, porque el Señor iba vuelto una llaga, porque le habían dado tantos azotes, y dice que cada azote le traía un pedazo de carne, porque eran unos azotes que tenían unas puntas, unas cosas así, como unos huesos, y en el filo de cada azote le traía un pedazo de carne. El Señor quedó convertido en una llaga. El Señor, ¿cómo iría ahí? ¿Cómo iría el Señor? Yo creo que no podría ni caminar, nuestro Señor Yeshua. Deshidratado, porque la sangre que el Señor botó, increíble, sin fuerzas. Fuera de eso se burlaban de Él, lo menospreciaban, lo calumniaban, lo maldecían, lo injuriaban.
lo escupían. Todo eso pasó en ese desfile, cuando toda esa gente lo rodeaba a nuestro Señor. Dice que apareció Simón de Cirene, un hombre que le ayudó a llevar el madero, no la cruz. El Señor no fue crucificado. El Señor no fue puesto así, o sea, en dos parales, no, así. ¿La serpiente se colocó en una cruz? ¿La serpiente? No, en un asta, ¿cierto? Lo mismo nuestro Señor, en un asta. Entonces, este varón le ayudó a llevar ese madero. Y resulta que cuando iba el Señor así como les estoy diciendo ahí en el camino, Satanás, ¿qué diría? Ahí va el derrotado. Ahí va. El vencido, el derrotado. Ahí va, ¿cierto? Y feliz. Pero él lo que no sabía, Satanás lo que no sabía, era que ese era el comienzo de su derrota. Vaya conmigo a Génesis 3, 14 y 15 para que podamos entender esto que les estoy diciendo. ¿Por qué el principio de su derrota? Porque mire lo que dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 14 y 15 de Génesis. Dice, y el eterno Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué estaba pasando ahí? Eso. Se estaba cumpliendo esa profecía. La simiente de la mujer es Yeshua, es nuestro Señor Yeshua. Y la simiente de la serpiente, Satanás, ¿no? Es Satanás, es la serpiente, y la simiente de la mujer es Yeshua, nuestro Señor. Ahí lo estaba hiriendo en el talón, ahí lo llevaba herido en el talón. Pero allá cuando él fue levantado, acuérdese que le dije que la palabra itzo era, tanto físicamente fue levantado como en la allí fue donde el Señor le dio la estacada final a Satanás, le dio en la cabeza. O sea, la herida mortal a Satanás. Allí venció. Allí venció. Por usted y por mí. Por usted y por mí, hermano. Entonces, yo quiero que me pongan ahí en la diapositiva, la única diapositiva que traje. Yeshua establece... ¿Ya? Así. Entonces, dijimos en la predicación que la serpiente simbolizaba el pecado y el bronce simbolizaba juicio, ¿cierto? Entonces, la serpiente, estamos viendo allí en este asta, estamos mirando la serpiente, que era de bronce, estamos viendo que Yeshua asumió el pecado por nosotros, él cargó nuestro pecado. Y el bronce, él cargó el juicio, él soportó el juicio de Dios, o sea, él asumió el juicio. No solamente cargó el pecado, sino asumió el juicio que le correspondía a usted y me correspondía a mí. El Señor lo hizo por nosotros, allí en ese asta. ¿Vimos el paralelo, hermano? El único medio para nosotros tener salvación es Él. El único medio de vida es Él. Conclusión, la serpiente de bronce apunta proféticamente hacia Yeshua y su obra redentora y salvadora. Y la serpiente de bronce es una imagen del maltratado y juzgado. La serpiente de bronce es un simbolismo o una imagen del mal que ya fue tratado y que ya fue juzgado por el Señor, que nos ama, que no es malo, que no es injusto, sino que todo lo ha hecho por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, cuando usted le hablen de la serpiente de bronce, ya usted sabe, estamos mirando que se juzgó el pecado, se juzgó y se trató y se juzgó el pecado. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Yeshua, porque Él soportó el pecado, Él lo llevó, lo cargó y soportó el juicio de Dios. Y Colosenses 2, eso se lo leo yo, Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15 dice que el Señor anuló, nuestro Señor Yeshua, ahí en el madero, anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, las quitó del medio, clavándola en el madero, despojando a los principados, potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En el madero. Ahí dice cruz, pero no, la palabra no es cruz, es en el madero. Acuérdese, en el madero. Entonces, mis hermanos, yo no sé si usted está feliz
de que usted con el Señor es más que vencedor. No sé si usted se siente feliz de lo que el Señor en esta mañana le ha hablado a usted para que usted celebre en esta mañana su victoria. Entonces yo lo invito a que usted se levante y celebremos la victoria de nuestro Señor Yeshua. Siempre le estamos pidiendo. No, cojamos hoy la palabra, exaltemos el nombre del Señor. Glorifiquemos su nombre, bendigamos su nombre, porque Él es bueno, nos ama, para siempre su misericordia. La hemos visto a través de esta enseñanza en esta mañana. Padre, te bendecimos, unidos, Señor, como tu pueblo, como el pueblo de Israel, Señor, lavados con tu sangre preciosa. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por esa victoria poderosa, Señor, que tú nos diste, Señor, al morir en el madero, allí en la cruz, allá en el madero, Señor, donde fuiste, Señor, allí clavado, Padre. Gracias por esa muerte, gracias por asumir mi pecado, Señor, gracias, porque tú asumiste nuestro pecado, Señor, tú lo llevaste, lo cargaste por amor a la humanidad, Señor. Gracias, Padre de la gloria, hoy te exaltamos y te bendecimos porque esa muerte, ese juicio que nos correspondía a nosotros, Señor, tú lo soportaste, tú lo asumiste por nosotros. Padre, ¿qué podemos decir sino tanto amor? No merecíamos tanto amor, Señor, no merecíamos tanto amor, Señor, tanta misericordia. Gracias, mi Señor, por toda la obra de amor que tú sigues haciendo en cada uno de nosotros, porque, Señor, no solamente diste tu vida y pagaste por mí y por nosotros, Señor, en esta mañana, sino que también, Señor amado, sigues intercediendo por mí, sigues intercediendo por nosotros. Allí estás, Señor, como el sumo sacerdote que traspasó los cielos, aleluya, Señor, intercediendo, ayudándonos, Señor, guiándonos con tu palabra bendita, Señor, que es pan de vida, Señor, que es alimento espiritual. Gracias te damos en esta mañana por ese pan que sigue vivo en nuestra vida, que nos ha dado vida, que nos ha cambiado, Señor, el camino, que nos ha transformado, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Hoy es mañana de victoria, de celebrar, mis hermanos, de exaltarlo a Él por todo lo que Él hace, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. Gracias, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, celebramos, levantamos esa bandera, esa asta, Señor. Levantamos esa bandera de amor, porque de tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo, Padre de la gloria. Gracias, mi Dios amado, quien entrega un hijo por un pecador, por un justo. Nadie, Señor, pero tú entregaste tu Hijo, tú entregaste tu único Hijo, tu unigénito, Señor, por amor a nosotros. Gracias, motivo de celebración, de gozo, de llenarnos de tu paz, de tu shalom. Gracias porque tú peleas, Señor, mis batallas. Dígaselo, hermano, tú peleas mis batallas, Señor. No estoy sola en esta situación, Padre. Hoy tomo fuerzas nuevas, dígaselo, hermano. Hoy tomo fuerzas nuevas, Señor. No estoy derrotada, Señor. Aparentemente, Señor, así como el diablo te vio, Señor, cuando ibas deshidratado hacia el Calvario, Señor amado, creyendo que ahí estaba el derrotado, el vencido. Señor, muchas veces me he sentido así, pero hoy puedo decir, Señor, con mi corazón y creerlo con todo mi ser, Señor, que la victoria está dada en esta situación. Señor, que tú me amas y que si tú no escatimaste ni a tu Hijo, sino que lo diste por amor a mí, Señor, y a nosotros, a la humanidad, ¿cuánto más no nos darás ahora que somos tus hijos, lavados con tu sangre y portamos tu nombre? ¿Cómo no nos darás lo que necesitamos, Señor? Gracias. Hoy, Señor, tomamos fuerza. Hoy creemos, Señor. Hoy miramos de nuevo. Hoy, como ese pueblo, miramos la serpiente de bronce. Señor, no el objeto, sino la obra triunfadora de nuestro Señor Yeshua. Hoy miramos, Señor, como ese pueblo, esa serpiente en esa asta, Señor, declarando, Señor, que el mal, Señor, está juzgado, que el mal está juzgado, Padre. Gracias, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, gracias, Señor, te bendecimos. Tú eres grande, Señor, incomparable. No hay nadie como tú, Señor. Qué bueno poder, Señor, decirlo en esta mañana, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que haces. Gracias por tu palabra.
palabra que es vida para nosotros en esta mañana. Gracias porque ese alimento hoy lo comemos, hoy lo tomamos, hoy lo hacemos nuestro, Señor. Nos paramos firmes, Señor, en tu palabra. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias. Sí, Señor, tendremos enemigos que salen, Señor, a nuestro encuentro, Señor, porque saben que eres tú el que peleas por nosotros. Eres tú el que peleas por tu pueblo, Señor. Gracias, mi Rey precioso. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre. Nosotros pedimos perdón, Señor, porque también eso nos hablaste hoy. Hermano, pídale perdón específicamente. Hágalo ahí pasito, hermano. Ahí que el Señor y usted solamente se oigan. Solamente con Él, hermano. Pero sea específico. Quizás usted le ha declarado su pecado al Señor, pero en una forma general. Señor, así como ese pueblo, aquí está tu pueblo, también aquí estamos, Señor. Tú conoces todas las cosas, mi Rey. Ahí están, Señor, esos corazones que hoy quieren, Señor amado, ser sinceros delante de ti. Y, Señor, decirte a ti realmente el pecado, Señor, que quizás está ahí, Señor, sin confesarse, Señor, como es debido, Padre. Pero aquí estamos, Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra dice, Señor, que no pequemos, pero que si pecamos, abogado tenemos delante del Padre, a Yeshua, nuestro Mesías. Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Hemos pecado de tantas maneras, Señor. Padre, te fallamos de tantas maneras. Señor, con nuestros labios, nuestra mente, nuestros pensamientos, con nuestras acciones, Señor. Hemos murmurado, hemos criticado los unos de los otros, Señor. La murmuración no es buena, Padre. La murmuración, Señor, perdónanos, porque hemos murmurado contra la obra de tus manos, Señor, contra mi hermano, contra mi hermana, Señor, contra la congregación, contra el Moisés que tú has puesto en esta congregación, Señor, contra este varón, Señor, también se ha murmurado, contra todos, Señor, hemos murmurado, Padre. Señor, perdónanos, Señor. Ha habido murmuración en mi corazón, Señor. Tú lo sabes, Padre, cuántas veces, mi Rey, pero hoy renunciamos, Señor, a la murmuración, a la crítica, al juicio, al señalar, al juzgar al hermano, Señor, porque somos hechura tuya, Señor, a imagen y semejanza tuya. Por eso no queremos seguir murmurando, Señor, y clamamos para que tú perdones ese pecado en esta congregación. Perdónanos, Señor, todos hemos fallado. Señor amado, mira cuántas cosas nos enseñaste hoy, mi Rey. Perdónanos y hoy, Señor, clavamos allí en el madero, tomamos, Señor, la murmuración que se ha levantado en esta congregación y la clavo allí en el madero, donde Yeshua anuló el acta de los decretos que habían contra nuestra vida, y se anula toda murmuración contra Belquenese. Piedras vivas hoy se anula en el nombre de Yeshua. Hoy allí quédate clavado y anulado. Todo plan inmundo de las tinieblas contra esta congregación hoy queda clavado allí. Todo propósito maldito se clava allí. Hermano, yo lo invito para que lleve al madero, haga un acto profético, llévelo allí en el nombre de Yeshua. Eso que usted sabe, hermano, que lo está apagando espiritualmente, que no lo deje encender. Eso que lo está apartando del camino, llévelo allí con fe. Coja una palabra y llévela allí. Llévela allí, hermano, el desánimo. Señor, llévelo allí, llévelo allí. Lleve allí, hermano, lo que tenga que llevar hoy. Hágalo con fe, mi hermano. Es día de bendición. Acuérdese lo que leímos en Mateo capítulo 12. Que leímos que el Señor hacía el bien en el Shabbat. Hoy es día de recibir el bien, de recibir la bendición. Señor, en el nombre de Yeshua, toda atadura, todo pecado, Señor, todo desánimo, todo, Señor, lo que está impidiendo que tu iglesia crezca, avance, Señor, que las vidas que están aquí, Señor, Padre, la gloria cumplan tu propósito y tu voluntad. Queda clavado allí en el asta, Señor, allí en ese madero donde tú derramaste tu vida, Señor, y nos perdonaste y nos lavaste, Señor. Padre, la gloria, todo yugo, toda coyunta, toda cadena, en el nombre de Yeshua queda allí, Señor, en ese madero, en el poderoso nombre de Yeshua, Señor, en el poderoso nombre de Yeshua. Gracias, gracias, mi Señor, gracias, mi Señor. Tú eres fiel a tu palabra, Dios mío. Yo creo que hoy, Señor, ha habido libertad, Señor, ha habido libertad, ha habido sanidad.
sanidad, Señor, en el poderoso nombre de Yeshua. Yo lo creo, mi amado Dios de los cielos, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí peleando nuestras batallas. Señor, glorifícate. Señor, glorifícate. Señor, glorifícate, Señor, como dice el Salmo 40 al final, Señor, como lo leíamos, Señor, en ese Salmo precioso. Aunque estemos afligidos y necesitados, Señor, tú pensarás en nosotros, tú piensas en nosotros, Señor. Tú eres nuestra ayuda y nuestro libertador, Señor. Dios mío, no te tardes, aleluya. Gracias, mi Señor, seguimos esperando esa respuesta, Señor. Seguimos esperando esa bendición, Señor. No te tardes, Padre. Pacientemente, Señor, esperamos en ti, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Pacientemente esperamos, Señor, en ti, porque tú nos haces sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Tú pones nuestros pies sobre peña y enderezas nuestros pasos, Señor. Padre, gracias por ese cántico nuevo, Señor, que pones y de alabanza en nuestra boca, Señor, para ti, Señor. Muchas gracias, mi Rey. Bendigo a tus hijos, Señor, con la libertad que Yeshua nos dio. Señor, si el Hijo de Dios nos ha libertado, somos verdaderamente libres. Por eso, Señor, queda hoy todo esto que tus hijos clavaron allí. Hoy quedan allí anulados y cancelados en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Gracias, si el Hijo de Dios, hermano, te ha libertado, tú eres verdaderamente libre. Tú eres verdaderamente libre de ese vicio, de ese hábito, de ese pecado, de esa debilidad. Tú eres libre. Si lo clavaste en ese madero con fe hoy, tú eres libre. Créelo en el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria. Señor, ayúdanos a seguir pasando un Shabbat en paz, en bendición, celebrando tu victoria. Ay, Señor, que sigamos celebrando en este día, Padre. Que no se nos olvide lo que nos has dicho en esta mañana. Que se quede esculpido en los corazones y en las mentes, Señor, y traiga vida y traiga fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Bendice a tu pueblo con la bendición del amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías y la comunión con el Ruach HaKodesh. Amén y amén. Amén. Un abrazo a todos los de internet. Señor les bendiga, hermanos. Shabbat Shalom.